Parir es alumbrar. Alumbrar es iluminar. Iluminar es conocer. Y conocer es amar. Bienvenidos a Volver, un programa de Gabriela Collado para Ceres FM desde Montevideo, Uruguay, y en colaboración con Círculo Cultural Radio en la Bahía de San Francisco, en los Estados Unidos. Un espacio para volver a sentir, para volver a pensar, volver a creer, volver a amar, volver a ser. Un lugar para ir comprendiendo que no hay divisiones que valgan lo que el amor multiplica. Y así, sanando ando, sintiendo vengo y amando voy. Ella era una bruja fatal, su hermosura y su soledad. Caminaba en la niebla sin ver que un ogro muy triste la seguía. Este amigo tarareaba una canción y la bruja ocultaba su emoción. En los cuentos de hadas las brujas son malas, y en los cuentos de brujas las hadas son feas. Así decía la canción que el ogro cantaba. En el bosque un día de sol se encontraron frente a frente los dos. Le clavó su mirada la bruja malvada para ver si podía con su magia ahuyentarlo. Pero el ogro, sonriendo y cantando, el hechizo rompió. La tomó de la mano, las lechuzas callaron, se miraron un rato largo, y la bruja y el ogro se amaron bajo el sol. En los cuentos de hadas las brujas son malas, y en los cuentos de brujas las hadas son feas. Así decía la canción que el ogro cantaba. La 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 la. No hay mejor brujería que el amor. Desde el principio de los tiempos, las mujeres se habían encargado de la recolección y la agricultura. Muchas llegaron a dominar las propiedades de las plantas y sus efectos medicinales. Estaban muy estrechamente ligadas a la naturaleza, observaban sus misterios, los cambios de estaciones, el clima y las cosechas. Su diosa era la luna, que representaba el aspecto femenino de la naturaleza.
La luna fue reverenciada durante siglos. Se ofrecían fiestas y bailes en ciertas épocas del año que han llegado hasta nuestros días. Desde el siglo I antes de Cristo y hasta el siglo V después de Cristo, reinó en Europa la civilización celta. Las mujeres celtas estaban muy igualadas con los hombres. Tenían unos derechos y libertades que en otras culturas eran impensables. Los territorios celtas fueron conquistados poco a poco por los invencibles ejércitos romanos. Con la aparición de la nueva civilización clásica, empezó a difundirse su cultura y costumbres. Las mujeres de la nueva civilización carecen de derechos y libertades. No son libres, pertenecen a su padre o su marido. El cristianismo fue extendido por todo el territorio celta por el Imperio Romano. Se implantó poco a poco por toda Europa. Las prácticas paganas fueron duramente castigadas. Las creencias celtas fueron suprimidas y condenadas como paganas. Las libertades y privilegios de las mujeres terminaron. Las prácticas y el antiguo culto a la naturaleza fueron condenados, tachados de paganos y herejes. Seguir practicando los antiguos rituales se convirtió en algo muy peligroso. Algunas mujeres, al verse inmersas en una sociedad opresiva en la que no tenían ni derecho al conocimiento, se rebelaron y continuaron con sus viejas creencias y practicando sus viejos ritos. Desde el siglo XIII y hasta el siglo XVIII se persiguió y destruyó a miles de mujeres acusadas de brujería y herejía. Las llamaron brujas. Por toda Europa fueron quemadas más de 30.000 mujeres en las hogueras del fuego purificador. Eran brujas. Se reunían ciertos días al año a la luz de la luna, bailaban y hacían extrañas pócimas con plantas. La gran mayoría eran mujeres de edad avanzada que vivían en la soledad de los bosques. Este volver va dedicado a las pobres almas sacrificadas a lo largo de la historia por tener otras creencias ideológicas.
La figura de la bruja a través del tiempo ha ido pasando de curandera a ser un personaje siniestro, bello e incluso patético. Entre la variada tipología femenina desarrollada por el género fantástico, la bruja es uno de los personajes más significativos. Pero lo que hoy quiero que hagamos es un recorrido por la historia de la bruja y el ideario colectivo. Una de las diosas más antiguas de la magia en la antigüedad grecorromana es Hécate, junto a Artemisa la luna y Perséfone, la diosa de los infiernos, compañera de Hades a la fuerza. Estas tres diosas forman una tríada mágica. Se considera a Hécate como la divinidad que preside la magia y los hechizos. Está ligada al mundo de las sombras. Se aparece a los magos y a las brujas con una antorcha en la mano o en forma de distintos animales, yegua, perra, loba, etc. Le es atribuida la invención de la hechicería. Hécate, como maga, preside las encrucijadas, los lugares por excelencia de la magia. En ella se levanta su estatua, en forma de una mujer de triple cuerpo o bien tricéfala, señalando sus tres edades: joven, madura y anciana. Estas estatuas eran muy abundantes antiguamente en los campos, en los cruces de caminos, y a su pie se depositaban ofrendas. Otra maga del mundo antiguo es Circe, que no duda en utilizar su varita mágica para convertir en cerdos a los compañeros de Ulises en la Odisea de Homero, y ahí mismo ya la llaman bruja. Al igual que le pasa a Medea con los brebajes que prepara para Jasón. Los griegos nos regalan también a las sibilas. Eran seres mitológicos que vivían en grutas cerca de corrientes de agua. La primera sibila es Herófila, quien profetizó la guerra de Troya. Le siguieron 10 más, siempre llamadas por su lugar de origen. Durante muchos años, la bruja era la única que se encargaba de la salud en los pequeños asentamientos. Es decir, curaba a sus convecinos y además solía ser la partera que los ayudaba a venir al mundo. Sus conocimientos se transmitían oralmente de madres a hijas. Eran grandes conocedoras de la naturaleza, de lo que ésta podía ofrecerles. Esta situación se mantuvo más o menos igual cuando de pueblos y ciudades se trataba. Los grandes mandatarios, como emperadores, reyes, papas, nobles, tenían médicos, pero la gran masa de la población seguía consultando a estas curanderas, a las que respetaban con una mezcla de temor. Las llamaban como a las hadas buena mujer o bella dama. Pero cuando las cosas se torcían y sus conjuros y pócimas no sanaban, se las llamaba brujas. Estas brujas, a diferencia de Circe o Medea, no mueven una varita mágica, sino que se valen de la naturaleza cercana a ellas.
La pregunta que surge entonces es: ¿cuándo empieza a cambiar la situación de las brujas en la sociedad? Frente a lo que se cree popularmente, no fue la Inquisición española la que más hogueras prendió, sino la francesa. Y tampoco fueron los cristianos los más perseguidores, sino los protestantes. Es en la Edad Media cuando la situación de estas mujeres cambia. La nueva concepción de la Iglesia cristiana es que solo Dios es capaz de curar el cuerpo y el alma, y por lo tanto, todo aquel que encamine sus prácticas a perseguir este fin será encarcelado, juzgado y ajusticiado. Son muy diversas las personas ajusticiadas en nombre de Dios: niños, niñas, hombres, mujeres, judíos, moriscos, profesionales de distintos ramos, condición. Pero hoy solo voy a centrarme en las mujeres acusadas de brujería. De sanadoras pasaron a ser envenenadoras, a considerarlas malditas, novias del diablo. Vivían en lugares siniestros, aislados, malditos, entre ruinas y escombros. El pueblo ignorante no conocía sus recursos y era maleable. El odio y la ignorancia mataban a cualquiera. Por celos, por codicia, cualquier motivo desencadenaba una denuncia a la Inquisición, con sus dominicos al frente y con todo tipo de artilugios para sacar la verdad a relucir. Una verdad que bajo tortura era confesada. Para la Iglesia, la mujer, inferior y lasciva, y por tanto proclive a placeres y venganzas, forzosamente está predispuesta a la brujería. Las condenaban por connivencia con el diablo. La brujería europea durante un tiempo se diferenció de la de los demás continentes, en que se convirtió en una especie de herejía religiosa y concernió más a las mujeres que a los hombres, ya que ellas fueron sospechosas de entregarse al diablo. Basándose en estos hechos, la Iglesia consiguió que el poder civil, entre 1450 y 1650, llevara a la hoguera a varias decenas de miles de mujeres. La Inquisición fue legitimada desde 1199, pero creada oficialmente en 1231. Para llevar a cabo su labor contaban con equipos de dominicos moralmente irreprochables e intelectualmente bien armados, decididos a hacer cualquier cosa para salvar a la cristiandad. Parece ser que la Inquisición no puede ser considerada responsable de la masacre de brujas que se llevó a cabo en países situados fuera de la ribera del Mediterráneo. Dispuso de unos poderes judiciales muy limitados. Su actividad purificadora cesó en la mayoría de países de Europa, excepto en España, Italia y Portugal, hacia 1500 y 1520, antes del gran auge de la quema de brujas en la hoguera a finales del siglo XVI. Probablemente fueron las calamidades del siglo XIV, las hambrunas, la guerra de los 100 años, la gran peste de 1348 y sus réplicas, las que desencadenaron y justificaron la guerra total contra los adeptos a la brujería. Ya no los perseguían uno a uno, sino como si fueran bandas de malhechores. Los ejecutaban en grupos de a 10 o 20 personas. Acusaban más a brujas que a brujos. Salem, Massachusetts, 1692. No es un momento seguro. Debes tener cuidado con tus palabras. Ante vos, señor. Ante Dios. Una época de un conformismo perverso. Nacemos en el pecado. Todo
a la vez. Y de una sociedad puritana. El Señor nos ha concedido el don de tener que trabajar mucho. Donde la enfermedad de una niña Dicen que están poseídas. provocó una reacción en cadena. Están poseídas por el demonio. ¡Las profecías se han hecho realidad! Que Dios ayude a esa criatura. Es brujería. Vos sois el embajador de Cristo. Decidme, ¿por qué hace Dios esto? Y avivó los temores más profundos de la comunidad. Somos un pueblo escogido especialmente por Dios. ¡Es una bruja! Yo no las creo. ¡Bruja! Yo digo que son obras malvadas. ¡Bruja! Yo no he pecado. Vos confundís vuestro propio interés con la voluntad de Dios. Esa hipocresía se tiene que terminar. Son inocentes. Están enfermas. No están poseídas. Yo os condeno por haber cometido un delito de brujería y seréis colgadas por el cuello hasta vuestra muerte. Es la voluntad de Dios. Su voluntad. ¿Y dónde está el perdón de Dios? Reinaba la histeria. No habrá más que el vacío del infierno para todos si empezamos a dudar de nosotros mismos. Se destruyeron vidas. Han muerto 5 mujeres inocentes por mi Y culpa. los juicios. ¿Por qué no habla nadie en vuestro favor? Ni una persona. Porque les da miedo hablar. Dividieron a la comunidad. Son las personas las que castigan, no Dios. Y alteraron el curso de América. ¿Quién nos perdonará a nosotros? Para siempre. El invento del mito de la bruja moderna se debe al dominico Hans Schneider, nacido en el año 1380 y fallecido en 1438. Él creó un retrato robot y para ello mezcló 3 o 4 personajes ya conocidos: el eterno brujo, el hacedor de pactos, el comensal de una cena caníbal y las antiguas estriges volando en la noche. Añadió que la nueva figura de la brujería rendía un homenaje particular de carácter sexual al diablo. Sobre la capacidad sexual de las mujeres, los dominicos detallaban todos los sortilegios que empleaban para multiplicar o, por el contrario, apagar la pasión erótica. Eran insaciables. De noche recibían la visita de sus amantes en forma de íncubos, en la misma cama donde estaban sus maridos, que no se enteraban de nada. Hubo un momento en que las mujeres eran tan sospechosas que les resultaba difícil vivir sin exponerse a alguna acusación. Todo parecía ponerlas en entredicho. No se necesitaba nada para ello. Un gesto, una presencia sospechosa bastaban para inculparlas de conspiración con el diablo. Acercarse demasiado a los niños o a los ancianos y que después estos cayeran enfermos. Ser comadrona o consejera en asuntos amorosos y matrimoniales. Ser demasiado guapa o demasiado fea. Todo eso y muchas otras cosas podían ser vistas como el resultado de un pacto con el diablo. Se llegó a acusar de brujería a mujeres que no iban muy a menudo a la iglesia, pero también a algunas que iban demasiado. La edad de las presuntas brujas también tuvo sus variaciones. El estereotipo presentaba a una bruja muy arrugada. Las brujas solían ser mujeres ancianas, pero también estaba la bruja joven
y seductora. La bruja hermosa que triunfó en la iconografía romántica de los siglos XIX y XX y que aparece ya en obras del Renacimiento como La mala mujer de Van Mekenen o Las brujas de Hans Baldungren. Más prudente o más astuto, Alberto Durero mezcló ambas imágenes y mostró mujeres bastante bonitas, pero con enormes traseros. Mezcla lo bello y lo feo, quizás poniendo de manifiesto con ello la confusión que se vivía en la época. La hechicera tenía que ser fea, puesto que estaba conchavada con horrendos y desfigurados demonios. Y además tenía que ser vieja, ya que se necesitaba un largo aprendizaje. Se necesitaba tiempo para llegar a ser una bruja maestra. La Inquisición empezó matando a las viejas y feas, pero después de un tiempo mataba a todas. La condición era ser mujer. Las mujeres viudas y casadas fueron las más condenadas, pero no se libraron las solteras, ni las adolescentes, ni tan siquiera las niñas. Para saber si alguna mujer era bruja se practicaba la siguiente prueba. Tiraban al río a la supuesta bruja, si salía a la superficie la quemaban y si se quedaba en el fondo era inocente. También buscaban las marcas del diablo, clavaban agujas en el cuerpo afeitado de la detenida, en todos los puntos que presentasen cualquier anomalía. En los lugares más íntimos eran hombres los que podían violar el pudor de las mujeres. Mediante la tortura se obligaba a las mujeres a reconocer los crímenes más espantosos. Después de estos interrogatorios no era posible liberarlas. Estaban en un estado tan lamentable que muchas morían. Todas estas torturas y las recomendaciones pertinentes eran dadas por los demonólogos, que eran especialistas en demonología. Estudiaban la existencia de entidades sobrenaturales, maléficas. Los excesos de los tribunales del Santo Oficio continuaron hasta el siglo XVIII en algunos lugares, como ocurrió en España. Muchos coruxas, sapos e bruxas, demos, trasgos e diaños, espíritos das neboadas veigas, porcos, píntigas e meivas, feitizos das menciñeiras, podres cañotas furadas, fogar dos vermes e alimañas, húmedas saltas con pañas, mal de ollo, negros meigallos, cheiro dos mortos, tronos e raios, o veo do can, pregón na morte, fuciño do sátiro e pé de foguete, pecadora lingua da mala muller casada. Veigas, todas embruxadas, fixeron a ronda para ver a quen levaban. Levarán o alcalde, levarán o credo, e cusado demo a quen lle vai tocar. Vixía das vosas fillas, pechade ben as portas, ou aquela resta non te vai chegar. Conxurando feitizos, voando polo aire, as meiras chegan non hai xeito de parar. Se perdo unha treboada, rostrego salvaxe, luxa iluminada,
sentindo a bella voz da natureza no máis fondo do noso pensamento. Vives para embruxadas, moi apertadiñas facendo toleadas, remexo caldeiro, abracadabra, o diaño coso vira con nos bailar. Vixía das vosas fillas, pechade ben as portas, o aquela resta non te vai chegar, conxurando feitizos, voando polo aire, as meigas chegan non hai xeito de parar. O aquela resta non te vai chegar, o lume sai dos ventos, voando os catro ventos, nas meigas chegan non hai xeito de parar. La verdad es que la imagen tradicional que nos ha quedado de la bruja y que ha perdurado desde la Edad Media es la de la bruja rural, aislada del mundo en su casa, situada, a ser posible, en un bosque con todo lo de misterioso que implica. Sin embargo, los auténticos orígenes de la brujería parece que proceden de la supervivencia de tradiciones folclóricas que vienen de una antiquísima religión de extensión mundial que se remonta al Paleolítico. Los hombres y mujeres de los siglos XVI y XVII llegaron a creer que los aquelarres se celebraban físicamente, que realmente existía una auténtica secta de brujas y brujos, mucho más peligrosa que las figuras aisladas conocidas desde hacía siglos de las hechiceras o de las encantadoras. Los aquelarres fueron deformados por los jueces en sentido diabólico, pero en realidad parece ser que estaban relacionados con un culto precristiano de la fertilidad. Muchas de las personas torturadas y quemadas lo fueron como consecuencia de denuncias presentadas por rencillas personales con algún vecino, por la psicosis colectiva, por ser raras o por tener una mente demasiado abierta para la época que vivían, que las hizo sentirse y mostrarse más libres de lo que sus contemporáneos estaban preparados para aceptar. Sobre las brujas solamente tenemos los testimonios que nos han dejado sus jueces y verdugos. Sus voces apenas nos han llegado. Por eso tenemos que ser cautos a la hora de desentrañar sus creencias y rituales.
Desde finales del siglo XIV, el estereotipo de la bruja representaba una feminidad diabólica, enemiga de la religión. Se veía en ellas lo siniestro femenino. Además de representar una amenaza religiosa, se ocultaba en ella otro tipo de poder engañoso, maléfico y oculto de lo femenino. Era el poder siniestro de lo doméstico, de la cocina y la medicina familiar, de las alianzas entre mujeres. Se movían en un ámbito tan cercano a todo el mundo como es el de la cocina, con sus cazuelas, sus herbarios, más o menos conocidos por todos, incluyendo raíces con poderes especiales como la mandrágora. Ese ámbito familiar a todos, que es una cocina, se convierte en el lugar donde la bruja fabrica sus brebajes, pócimas, ungüentos. Además, necesita realizar unos rituales para que sus conjuros surtan efecto. Lo que antes era una receta para curar un mal determinado, ahora se convierte en una pócima sanadora o quizás en un arma mortífera. Era normal la alianza entre mujeres. Ellas se ocupaban de la salud de la familia, algo que parece no haber cambiado. Ellas parían y paren a los hijos. Necesitaban a la bruja con sus conocimientos. La bruja se convierte en un personaje siniestro, alguien a quien conocemos y necesitamos, pero al mismo tiempo nos angustia e incomoda nuestro desconocimiento de sus poderes. Lo siniestro es esa clase de sentimiento angustioso que se remonta a lo que conocemos desde hace mucho tiempo, a lo que nos resulta familiar. Por eso mismo nos suscita más angustia, porque es conocido y familiar. Pero la bruja, donde nos parece más siniestra, es en su faceta sexual. En el aquelarre aparece el otro yo de la bruja. Se entrega al diablo, le fascina el sexo y el desenfreno. La bruja te trae, te atrae y te repele al mismo tiempo. Es lo bello al servicio del mal, la imagen de la hechicera con rostros seductores. Es lo siniestro que se comprende como la presencia de lo ajeno, de lo desconocido y lo oculto que nunca debió desvelarse. Una imagen que encontramos en nuestro ideario colectivo es el caso de Maléfica, la bruja de la Bella Durmiente o la madrastra de Blancanieves y los 7 enanitos. Son bellas y malvadas, son siniestras, nos da miedo conocer su lado oscuro y sin embargo nos atraen. Los pintores prerrafaelistas recuperan la figura de la bruja o hechicera y la convierten en una femme fatale, lánguida, rodeada de un halo de oscuridad y misterio. Otra de las facetas de las brujas que pertenece a lo siniestro es su capacidad de volar. Diremos que vuelan en su escoba, sin entrar en la controversia de si su viaje es extático producido por el consumo de sustancias endógenas. Se sabe que pueden volar, pero nadie ha visto a ninguna bruja volar en escoba. Bueno, siempre que no te hayan sometido a tortura. El asco es una de las especies de lo siniestro. Las brujas, para elaborar sus pócimas, ungüentos, utilizan patas de araña, ancas de rana, alas de murciélago, piel de serpiente, excrementos de no sé qué bicho y muchas cosas más. Son animales que podemos ver normalmente,
pero utilizados de forma y para algo que no es lo normal, así sacados de su contexto, su utilización nos da asco y nos sobrecoge. La magia nos mantiene expectantes. Para Freud, lo siniestro sería aquella suerte de sensación de espanto que se adhiere a las cosas conocidas y familiares desde tiempo atrás. Se da la sensación de lo siniestro cuando algo sentido y presentido, temido y secretamente deseado por el sujeto, se hace de forma súbita realidad. Lo que produce el sentimiento de lo siniestro es la realización de un deseo escondido, íntimo y prohibido. Tendría unos 10 años. Iba por un atajo de camino a casa por el bosque, cuando empezó a soplar un extraño viento. Era un sonido tan raro, como voces que me llamaban. Todo sucedía tan rápido. No podía moverme, no podía respirar. Dios me había dado un mensaje para que lo entregara. ¿Cuál era el mensaje? Me dijo que debía salvar a Francia de sus enemigos y volverla a dejar en manos de Dios. ¡Seguidme! A lomos de su caballo blanco, ella sola obligó al ejército inglés a retroceder. Demasiado fácil. Debemos estar absolutamente seguros de que no es un instrumento del demonio. Está loca. Estamos, claro está, enormemente agradecidos por tus esfuerzos pasados. Pero tu cometido ha terminado. Quiero a esa chica quemada. No te haces ningún favor al negarte a someterte a nuestro juicio. Ustedes, que afirman ser mis jueces, tengan cuidado ustedes. ¿Crees que Dios tomó una decisión acertada al elegir a una niña ignorante para que salvara el reino de Francia? ¿Quién eres tú para siquiera creer que sabes diferenciar entre el bien y el mal? Solo soy una enviada. Recordaremos ahora algunos casos famosos de condena por brujería. Las brujas de Salem. La historia de las brujas de Salem se remonta al siglo XVII. Corría el año 1692. Hablamos de la época en la cual existía la famosa Inquisición creada por la Iglesia, que no dudaba en echarle mano a los que consideraba herejes o pecadores, sin ningún tipo de juicio. Los propios jueces se dejaron llevar por la histeria religiosa de la comunidad de Salem, formada mayormente por puritanos, que exigía frenéticamente condenas a las presuntas brujas. Las brujas de Zugarramurdi. En el año 1610 tuvo lugar en Logroño un auto de fe en el que la Inquisición procesó a 40 mujeres vecinas de Zugarramurdi, un pequeño pueblo de Navarra, acusadas de ser brujas, y condenó a 12 de ellas a morir en la hoguera. Las ejecuciones se basaron en la mayor parte de los casos en testimonios basados en supersticiones y envidias que eran poco o nada fiables. Este auto de fe fue el último de los grandes procesos de la Inquisición en España.
gracias a la intervención del que fue abogado de los acusados, el inquisidor Alonso de Salazar Frías, que consiguió un cambio en el modo de proceder de la Inquisición, ya que no se abrió ningún otro gran proceso a brujas con un siglo de antelación al resto de Europa. Joan White. Se decía que era clarividente, a la que la gente acudía para adivinar su futuro y sanarse de múltiples dolencias. Era conocida por visitar a menudo un pozo santo donde ella colgaba unas vendas procedentes de una persona enferma en todas las ramas de los árboles y así favorecer su curación. Su carácter se agrió como resultado de un problema en los dientes. Se volvió muy colérica y solía gritar a la gente. Finalmente, estuvo implicada en una discusión con la gente del pueblo, en la que golpeó con gran fuerza a muchos de los implicados. Por este motivo, fue encarcelada, muriendo poco después debido a la situación de las prisiones. Ana Bolena. Ana Bolena, nacida en 1507 y muerta en 1536, fue la segunda esposa del rey Enrique VIII de Inglaterra. Cayó en desgracia al no poder darle un hijo varón a su marido, así que él la demandó por alta traición, incesto, adulterio y herejía. Las pruebas que alegaron fue que tenía un sexto dedo en una mano y que además contaba con un tercer pecho, dato reflejado en los libros sobre anomalías anatómicas, lo cual fue suficiente muestra de que la joven era una bruja. Juana de Arco. Esta campesina francesa llegó a conducir al ejército francés a varias victorias en diversas batallas y decía tener visiones místicas, por lo que fue condenada por hereje. Muchos años más tarde, Juana fue santificada por la misma Iglesia Católica que la había ejecutado. Juana de Arco se trataría de una de las encarnaciones de María Magdalena. Margaret Jones. En el año 1648, Margaret Jones, esposa de Guillermo Jones, se convierte en la primera persona ejecutada por bruja en la colonia de Massachusetts Bay. Era médico en Boston y fue acusada de brujería después de que varios pacientes suyos murieran. Se cree que la razón por la que muchos pacientes empeoraran o incluso murieran era porque rechazaron tomar las medicinas prescritas por ella, ya que era una persona muy adelantada en medicina y sus pacientes no confiaban en sus métodos revolucionarios. El 15 de junio de 1648 en Charleston, Nueva Inglaterra, fue ejecutada en la ciudad de Boston Margaret Jones, acusada de haber clavado un palo como uso medicinal. Madre Shipton. No existe referencia de ella antes de 1641, aunque según el folclore sí se tiene constancia de sus poderes. Muchas mujeres dijeron ser ella, pero los pasos se encaminaron hacia una mujer llamada Úrsula Suthil. Úrsula nació en Inglaterra en 1488. Se dice que era tremendamente fea y debido a su nada agraciada apariencia, llegaron a decir que era hija de Satanás. Su madre, Agatha Suthil, ya fue considerada una bruja poderosa. Desde niña demostró sus habilidades psíquicas. Las utilizaba siempre para ayudar a otras personas. Se cree que durante el año 1512 contrajo matrimonio con un constructor de gran fortuna llamado Tobias Shipton. Se hizo popular gracias a sus pronósticos
que en su mayoría llegaron a ser impresos. Popularmente la llamaban la profetisa norteña. Actualmente no se conservan aquellos panfletos originales. Supuestas profecías de la madre Shipton son la introducción de la patata, la invención del aeroplano y el telégrafo, la derrota de la Armada Española. En 1588, el incendio de Londres en 1666 e incluso profetizó su propia muerte. Muchas de sus profecías se refieren a los avances tecnológicos y a un desastre a nivel mundial en el que la humanidad comenzaría de nuevo. Me tienta mucho la comparación con la realidad actual, aunque con diferencia de matices. Aún hay inquisidores disfrazados, mezclados entre la gente, acusando a quienes se atreven a abrir su mente, a sentirse y mostrarse libres, a quienes se atreven a ser. Y claramente el castigo ya no es la hoguera, al menos no literalmente, sino la alienación, el despido de un círculo o de un trabajo, el maltrato físico y psicológico, la ablación, los burkas, la discriminación y tantos otros descalabros que ocurren cada día, aún 4 siglos después. El Santo Oficio torturó, quemó y mató en nombre de Dios. Y en nombre de sus dioses, los hombres siguen aplicando su justicia divina, excepto que sus dioses solo pueden tener 2 nombres posibles: dinero y poder. Dioses que la gente adora cotidianamente y a los que se rinde culto en cada esquina, en los nuevos templos, a los que llaman bancos, en la televisión, en las empresas, en los laboratorios, en todas partes. Pero no debemos permanecer en la memoria de dolor de esa parte de la historia. Es nuestro deber liberar al femenino de dichos recuerdos y ponerle alas y ayudarlo así en este renacimiento y transformación. Este es ya su momento. Al fin y al cabo, un auto de fe es un ejercicio constante de autorreafirmación, de la búsqueda de la certeza. Es el juicio que muchas veces hacemos hacia nuestra propia fe, en nosotros mismos, en nuestras capacidades, en nuestra libertad. Más allá de acusaciones, herejías y demás brebajes, las hogueras solo pueden existir en nuestra mente, y para eso no hay mejor brujería que el amor. Si hay amor en tu mente y en tu corazón, entonces ya eres libre. La, 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 la. I'm glad to hear you talk this way. I've watched you riding every day, and there's something in me that yearns to win such a cold
such a lonesome heroine. And who are you? She sternly spoke to the one beneath the smoke. Why, I'm fire, he replied, and I love your solitude. I love your pride. Well then, fire, make your body cold. I'm gonna give you mine to hold. And saying this, she climbed inside to be his one, to be his only bride. Then deep into his fiery heart, he took the dust of Joan of Arc, and high above all these wedding guests, he hung the ashes of her lovely wedding dress. It was deep into his fiery heart. He took the dust of Joan of Arc, and then she clearly understood. If he was fire, oh, she must be wood. I saw her wince, I saw her cry, I saw the glory in her eye. Myself, I long for love and light, but must it come so cruel? Must it be so bright?